Buen día, amados hermanos, buen día. Gloria a Dios que estamos aquí, gloria a Dios que estamos también enlazándonos por internet para pues dar este estudio de nuestra confesión de fe, algo sumamente importante para esta congregación y para toda congregación que pretende agradar al Señor. Y gracias a Dios por la vida de mis hermanos que están aquí, ya se pusieron en el solecito, ya para que, para que no esté tan duro el frío. A pesar de que el sol ahorita está todo lo que da allá afuera, ahorita está haciendo fresco aquí en la congregación, pero gracias a Dios por su misericordia, por su gracia. Y les voy a pedir que oremos para poner en manos de Dios este estudio e incluso orar para pedir a Dios y poner en las manos del Señor Todopoderoso nuestro servicio el día de hoy. Amado Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor, que nos permites disfrutar. Gracias por el gran privilegio, la gran bendición, Señor, de estar aquí, de poder escuchar tu palabra, Señor, palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por bendecirnos tanto, por amarnos. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para poder servirte el día de hoy, Señor, con corazón honesto, sencillo, con amor a ti y a nuestro prójimo, con excelencia, Señor, que podamos entregar lo mejor de nosotros, Señor, entregar nuestros dones, esos dones, Señor, que nos has dado para el servicio de la iglesia, que tanto te agradan, Señor, cuando nosotros los ponemos con humildad para bendecir a la iglesia, para hacerla madurar, para hacerla crecer espiritualmente, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Gracias por la vida de nuestros amados hermanos que están enlazados, Señor. Gracias porque todos somos palabra abundante, somos tu iglesia que pretende, Señor, por tu gracia, misericordia, por el poder de tu Espíritu, bendecir tu santo nombre, agradarte y crecer para tu gloria y honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este estudio, Señor, por estos tiempos de estudio que han sido de bendición y que seguirán siendo, Señor, de bendición, porque tu palabra, Señor, no regresa vacía, va y cumple, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Gracias por bendecir tu palabra, gracias por bendecirla en nuestros corazones. Ponnos un corazón sensible a ti para que podamos vivir, Señor, más que entender, para que podamos vivir, Señor, más que conocer. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Nos sentamos, amados hermanos, y les pido que vayamos a los Tesalonicenses 4:13. Y el jueves pasado hablábamos acerca de lo importante de hacer esa diferencia entre Israel y la iglesia. Es muy importante porque nosotros creemos que eso es un fundamento, es algo esencial de entender y de conocer, porque podríamos distorsionar el plan profético o el propósito de Dios para Israel y para su iglesia. No somos Israel, lo hemos estado estudiando, a pesar de que hay hermanos amados, congregaciones, denominaciones que dicen que la iglesia cristiana es la continuación de Israel, que cuando Israel fracasó en el propósito de Dios, Dios trasladó todas sus bendiciones y promesas a la iglesia. Eso no lo creemos porque simple y sencillamente Dios tiene un propósito con Israel. Dios tiene un propósito y un pacto inherente a él, no a la capacidad de Israel de obedecer. El pacto de Dios que hizo con Israel es un pacto incondicional, es un pacto que no depende de la fidelidad de ellos, sino depende de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de Él. Entonces Dios tiene un propósito con Israel y lo cumplirá. Así como Dios tiene un propósito con nuestra iglesia, con la iglesia cristiana, con la iglesia universal, así Dios cumplirá su propósito. Es importante entonces que entendamos que no es lo mismo Israel que la iglesia. Es sumamente importante. Y entendiendo eso, hermanos, y hablando semanas antes de esa última semana del profeta Daniel, que hablamos de la tribulación, nosotros creemos, es otra posición de la congregación Palabra Abundante, que la iglesia no va a pasar el rapto.
va a venir la iglesia no va a pasar la tribulación, antes va a venir el rapto, va a venir el rapto de la iglesia y después de eso, en un momento pues muy próximo, pero no podríamos identificar o decir que el momento del rapto va a ser el momento donde Dios va a desatar el juicio o la tribulación en contra de las naciones y en contra de Israel. No podríamos decir que el rapto va a ser el detonante de la tribulación. Lo que sí podemos decir es que en el momento de la tribulación, tiempo después, probablemente muy cercano, el momento del rapto, mejor dicho, vendrá la tribulación. Pero vamos a Tesalonicenses, primera epístola a los Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, en lo que me voy calentando, recordemos una cosa, hermanos, las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento, podemos considerarlas que son reactivas. ¿Por qué les decimos reactivas? Es una reacción. Una reacción a qué? A una mala enseñanza dentro de la iglesia, a un mal testimonio dentro de la iglesia, a una mala vivencia dentro de la iglesia, que era corregido a través por Cristo, a través de los apóstoles. ¿Qué estaba pasando en Tesalonicenses, en esa iglesia, en Tesalónica? Realmente la iglesia de Tesalónica es una iglesia alabada por el Señor. El apóstol Pablo está muy agradecido con Cristo por la obra que está haciendo en Tesalónica. Los tesalonicenses, a pesar de que eran muy jóvenes en la fe, apenas tenían meses de haber fundado esa iglesia, de que Pablo había fundado esa iglesia y que tuvo que salir de Tesalónica por el celo de un grupo de judíos que no querían el evangelio en esa región. Él tuvo que salir. Esa iglesia realmente mostró madurez muy rápido. Pablo, si ustedes leen, porque lo hemos estado estudiando en un estudio ahí que hemos estado teniendo, nos damos cuenta que Pablo está muy agradecido con Cristo porque los tesalonicenses eran muy maduros, estaban propagando el evangelio de una forma maravillosa en esa región. Mas, sin embargo, había una falsa doctrina dentro de la iglesia de Tesalónica donde decían que los que habían muerto en Cristo no iban a resucitar. Entonces los familiares cristianos estaban preocupados porque decían: ¿qué va a pasar con nuestros muertos en Cristo? O sea, si murió mi mamá, mi papá, mi hermano, si murieron, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pero Pablo, si te fijas, empieza la expresión en el capítulo 4, versículo 13, que no quiere que ignoren una realidad de que si Cristo resucitó, también resucitarán los muertos en Cristo. O sea, eso es una realidad y eso lo encontramos también en una epístola reactiva, como todas ellas, que es primera a los Corintios 15, donde Pablo les aclara a los corintios y corrige esa falsa doctrina de creer que no iba a haber resurrección de muertos. Pero Pablo les dice: si Cristo resucitó, claro que también nosotros resucitaremos juntamente con Él. Porque Él fue la primicia de la resurrección, Él fue el que se levantó de entre los muertos, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, y esa promesa también es para su iglesia. Si no fuera así, dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15, vana sería nuestra fe.
Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, porque ese es el eje de la fe cristiana, hermanos. No solamente que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, sino algo mucho más excelente y mucho más glorioso, y la evidencia incluso de que realmente Cristo venció al pecado en la cruz fue que resucitó al tercer día. La consecuencia del pecado, que es la muerte. Y si Jesucristo venció a la muerte resucitando, es la muestra de que venció al pecado y que podemos confiar en que nosotros a través de Cristo somos perdonados de nuestros pecados, porque Cristo resucitó. La misma cuestión pasa en Tesalónica. Los hermanos estaban conflictuados porque decían: ¿qué va a pasar con mi familiar que murió en Cristo? ¿Se quedará ahí? Porque había una falsa doctrina entre ellos que decían: mira, ahí se va a quedar, en la tierra se va a quedar, sepultado se va a quedar. Mas sin embargo, Pablo en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y duermen es una forma elegante de decir: han muerto, no estaban dormidos, no estaban en un estado de limbo, de levitación o algo así. Simple y sencillamente Pablo está diciendo: murieron. Para que no se entristezcáis, o sea, no estén tristes por esa situación como los otros que no tienen esperanza de vida eterna, que no tienen esperanza. ¿Te fijas? Había unos que decían: no, ahí quedó todo. Cuando una persona muere, ahí quedó. Mas sin embargo, Pablo dice: no es así. Esos no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. Pero dentro de todo esto que explica de una forma maravillosa, que es impresionante, el apóstol Pablo dice que seremos, ve en el versículo 17, arrebatados. Ve esa palabra, arrebatados, arpazo. Arrebatados es la palabra, en griego es arpazo. Se refiere a ser arrebatados, tomados. E incluso, hermanos, la expresión habla de una forma contundente, de una forma violenta. Violenta no me refiero al asunto de una violencia sanguinaria, por decirlo así, sino de una toma repentina. La misma expresión de arrebatados habla de una realidad. Dice: va a ser en un futuro. Dice: vean esta realidad. Vamos a ser arrebatados. ¿Cuándo? En un futuro. ¿Qué futuro? Yo les decía el jueves, puede ser el próximo segundo, el próximo minuto, el próximo día, el próximo año. La realidad, hermanos, es de que no hay ninguna evidencia o alguna señal previa que nos pueda avisar cuándo viene el arrebatamiento de la iglesia. Pero la expresión es de contundencia, es futuro y es una realidad. Son tiempos futuros. Dicen los lingüistas bíblicos, por ejemplo, arrebatado es un tiempo futuro en modo indicativo. Y ese modo indicativo, hermano, es mucho más importante que el tiempo. Pasado, presente, futuro. Pero nosotros tenemos que ver más que el tiempo del verbo, tenemos que ver el modo del verbo. Ajá. Tenemos que cómo es indicado el verbo. Y esto es un modo indicativo, es una realidad. O sea, lo que está diciendo Pablo es evidente: vamos a ser raptados. No hay otra opción. Es una realidad. Es una realidad. Vea 2 Corintios 12:2, por favor. Creemos entonces en palabra abundante que sí va a haber un rapto, que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia de una forma secreta, y hay muchos que se conflictúan cuando dice uno: es que la venida del Señor Jesucristo va a ser pública y todo ojo lo verá y toda lengua confesará. Sí, creemos eso, pero creemos que eso va a ser en la segunda venida de Cristo, en la venida del Señor Jesucristo para establecer ya el reino en totalidad. Pero nosotros creemos que previamente a eso el Señor Jesucristo va a venir, como está descrito aquí en este pasaje que estamos estudiando de 1 Tesalonicenses 4:13, para llevarse a su iglesia, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Vean, esta palabra arpazo también la tenemos en 2 Corintios 12:2. 2 Corintios 12:2. Y habla de la experiencia que tuvo Pablo de ir al tercer cielo. Recuerdan que hemos estado estudiando ese tema, que Pablo fue llevado no al primer cielo, no al segundo cielo, sino fue llevado a la misma presencia de Dios, al tercer cielo.
Él habla en tercera persona, pero realmente es Él. Tuvo esa experiencia espiritual. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿te fijas? Otra vez la misma expresión, o sea, fue tomado, fue robado, por decirlo así, y no estoy refiriéndome a un asunto de pecaminoso de que Dios robó, no, simple y sencillamente tomó a su siervo y lo llevó, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. El Señor Jesucristo da una promesa. Él raptará, se llevará a su iglesia. En la venida del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, en esa venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, Él promete que va a llevar a su iglesia con Él. Él vendrá por los suyos. Es el rapto de la iglesia. Desde el nacimiento de la iglesia hasta el rapto de la iglesia, habrá muchos que creerán y morirán, estamos de acuerdo, ¿no? Hay muchos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, pero muchos de ellos ya están muertos. Tenemos hermanos que bueno, pues están ya con el Señor, que confiamos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, desde el nacimiento de la iglesia, que recordemos cuándo es el nacimiento de la iglesia, ¿recuerdan? El día del Pentecostés, exacto, hermana. El día del Pentecostés, hasta el día del rapto, en ese tiempo, hermanos, muchos van a creer en el Señor Jesucristo, pero muchos de ellos van a morir. Probablemente nosotros vamos a morir. Si Dios dispone otra cosa y si morimos hoy, pues si viene el rapto, pues vamos ya a estar muertos. Pero la promesa que da el Señor Jesucristo a través de Pablo es que nosotros vamos a ser resucitados. Jesucristo va a hacer esa obra extraordinaria de levantar nuestro cuerpo de donde esté, en la condición que esté, ya sea incluso del polvo, y tomar nuestra alma para unir el cuerpo y alma, que eso es glorificación, para después irnos con Él y encontrarnos en el cielo, si es que nosotros muriéramos antes de que viniera el rapto. Entonces, ese tiempo, hermanos, es un tiempo glorioso donde Cristo promete que va a llevarse a su iglesia, donde Cristo promete esa gran realidad. Ve el versículo, por favor, 15. Regresa ahí a 1 Tesalonicenses 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, por lo cual les decimos, recuerda una cosa, la carta, hermano, fue escrita por Pablo, pero tenía ahí varios colaboradores porque la iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo, pero tenía colaboración de varios hermanos, y él habla de una realidad que habían enseñado previamente a la iglesia. Pero fíjate algo muy interesante, dicho sea de paso, dice en el versículo 15, por lo cual os decimos estas palabras del Señor, o sea, dice que las dijo el mismo Señor Jesucristo. Y de ahí, hermanos, muchos a través de la historia de la iglesia, muchos estudiosos dicen, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dijo el Señor estas palabras? Fíjate, 2 puntos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero si tú te pones a revisar todo lo que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para buscar estas palabras que supuestamente Pablo dice que dijo el Señor, no las encuentras. O sea, ¿en qué momento el Señor Jesucristo les enseñó a los apóstoles que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Él, no precederemos a los que durmieron? La verdad es que no encuentras esas palabras. Lo que entendemos, hermano, es de que cuando el Señor Jesucristo llevó a Pablo al tercer cielo, ahí fue donde le dijo esas palabras, pero se las dijo nada más a él. Y Pablo vino y dio ese misterio, reveló ese misterio del Señor a sus compañeros y a los tesalonicenses. Por eso es vano o es inútil buscar en la Biblia estas palabras, porque son citadas por primera vez en este pasaje.
pero las dijo el mismo Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Vean el versículo 16 ahora. Bueno, vemos el versículo 15. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, los que estén vivos hasta el momento del rapto, no precederemos a los que durmieron. O sea, no seremos primeros que ellos. No precederemos a los que durmieron. O sea, en un orden del rapto, los primeros que van a levantarse, que van a ser levantados, van a ser los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, ve esto, el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y recuerdo, hermanos, ahí hago un paréntesis, que una vez alguna locura aquí, híjole, tantas cosas que han pasado en esta congregación, de veras tantas cosas, pero de todo aprende uno, ¿no? Pero hubo una vez un famoso profeta que supuestamente supuesto profeta, que vino a predicar acá, que dice que se iba a oír una trompeta en el cielo. Entonces, en el momento de que se escuchara la trompeta en el cielo, era el momento del rapto. Hermanos, la realidad es que no va a haber ninguna señal para el rapto. O sea, ninguna señal ni visible ni auditiva. Ninguna. No hay ninguna. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo está diciendo que con toda la autoridad de Dios, con la autoridad de voz de mando, porque Él es el que manda, con voz de arcángel, con una presencia y con una voz, o sea, con una voz de autoridad absoluta y con trompeta de Dios, y esa trompeta de Dios se refiere al fin de un tiempo. Porque así hacían en la antigüedad, cuando decían, este es el final, el inicio o el final de un tiempo, tocaban una trompeta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice, cuando venga esa trompeta, cuando se toque esa trompeta, que no la vamos a oír, simple y sencillamente lo que va a pasar es que va a ser el final de una era. El final de la era de la iglesia cristiana en la tierra. ¿Cuándo inicia otra vez la era de la iglesia cristiana en la iglesia? En Hechos 2, en el día del Pentecostés. Muy bien contestado, Piedad, así es. ¿Cuándo va a terminar? Cuando se toque esa trompeta, el fin de la era cristiana en esta tierra. Entonces, ¿cuánto va a durar eso? Pues por lo menos ahorita llevamos un poquito más de 2000 años, ¿no? ¿Cuánto va a ser más? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es de que el Señor vuelve y vuelve pronto. El rapto de la iglesia es el encuentro del Señor con su iglesia en las nubes. Él levantará a todos los que murieron en Él y después, de inmediato, los que estén vivos en ese momento serán llevados, seguiremos a los que murieron en Cristo. Y nos encontraremos con Él, con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Ahora, el rapto será un evento inminente. ¿Qué quiere decir? Otra vez, será un evento inminente. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber aviso. No va a haber aviso. Y esto es bien importante, hermanos, porque hay una tradición, una mala tradición entre los predicadores, entre las iglesias, de querer encontrarle una señal al rapto. Y creen que lo que está pasando hoy, esta pandemia incluso que está matando a tantas personas, ya la señal del rapto. No va a haber una señal. O esto es una desgracia lo que está pasando en esta nación, en este mundo. Es verdaderamente una desgracia provocada por el pecado del hombre. Pero simple y sencillamente va a ser un evento repentino donde no va a haber un aviso. Donde simple y sencillamente nosotros vamos a dejar de estar aquí y vamos a encontrarnos con nuestro Señor en el cielo. No sabemos cuándo será. No sabemos cuándo será. Ve a Juan 14, 1, 3. A ver. Sí, es correcto. Porque fíjense lo que dice Samuel.
ahorita mi hermano hizo un comentario. Si van allá adelantito a Primera de los Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Pero quiero aclararte ahí una cosa. Aquí está hablando de otro evento distinto. Ve el texto. Dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, ¿viene Jesucristo a destruir a la iglesia? No. ¿De qué está hablando entonces? Ve la escatología. Bien, buena observación, pero hay que aclarar. Esto no es el rapto. Esto es ya la tribulación. E igual va a ser un evento eminente. O sea, habíamos hablado que la tribulación se genera ¿en qué momento? ¿Recuerdan? Va a haber un evento. Lo vimos ahí en Daniel 9, donde el anticristo firma el pacto con Israel. En ese momento se desata la tribulación. En ese momento. Pero no confundamos el evento de Tesalonicenses 4 al evento de Tesalonicenses 5. El del 4 es el rapto de la iglesia. El quinto es el juicio a Israel y a las naciones. Porque recuerden una cosa, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nosotros no vamos a sufrir eso. Nosotros no vamos a estar, muchos dicen que la iglesia va a estar en el rapto. En la tribulación. Y no es eso, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y ve, por ejemplo, si vas a Juan 14, pero sí, hay que tener cuidado, son dos eventos distintos. Una señal, pero el rapto va a ser inminente, o sea, no va a haber ninguna señal. Pero cuando la iglesia se vaya, en ese momento ya se desata un tiempo que no sabemos cuánto es, porque tampoco podemos decir, muchos dicen, en cuanto la iglesia sea raptada, en ese momento se desata la tribulación. No, no es así. El evento que desata la tribulación no es el rapto de la iglesia, sino el evento que desata la tribulación es cuando el anticristo firme un pacto de paz con Israel. Y dice, cuando digan paz y seguridad, ¿te fijas? Dice ahí en el versículo 3, cuando ellos crean que tienen paz y seguridad, cuando Israel crea que por ese pacto que firma con el anticristo tenga paz y seguridad, ellos creerán eso, pero no va a ser así. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿te fijas? Dice, ustedes no. Hermanos, no se preocupen por eso. No se preocupen. Que si vamos a estar, no nos preocupemos por eso, porque no vamos a estar en la tribulación. Aquí hay una cuestión muy interesante. Ve a Juan 14, 1, 3. No se turbe vuestro corazón, ¿correcto? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Cuándo será eso? En el rapto. En el rapto. ¿Por qué? Porque hay algo aquí que pasa con la interpretación bíblica. Algunos dicen que este pasaje que estamos estudiando de 1 Tesalonicenses 4 del rapto se refiere a que la iglesia sí va a ser llevada con el Señor en ese orden que dice Pablo, donde se levantarán primero los muertos en Cristo y luego nosotros o los que estén vivos iremos junto con ellos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Pero muchas posiciones de interpretación dice que no es para que nosotros o la iglesia se vaya con Cristo al cielo, sino que
van a encontrarse con el Señor Jesucristo, van a ser como una especie de valla militar a un lado del Señor junto con los ángeles, para que descienda el Señor Jesucristo a la tierra, para emitir ya el juicio final, la tribulación, la destrucción. Y la iglesia en ese momento, en el momento que se encuentre con el Señor, descenderá en ese mismo momento con el Señor Jesucristo a la tierra. Eso es lo que dicen ellos, que no va a ser un rapto para llevar a la iglesia, sino que va a ser un encuentro con el Señor Jesucristo para descender con el Señor Jesucristo en la iglesia y empezar a emitir juicio en contra de las naciones. Mas, sin embargo, nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento entonces ocuparemos las moradas que promete el Señor en Juan 14, 1-3? ¿En qué momento? Si esta promesa es para la iglesia, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, o sea, hay moradas preparadas. Yo voy a ir a prepararles las moradas. Ahora, si realmente la iglesia no llegara al cielo con el Señor, no fuera raptada y llevada al cielo, entonces, hermanos, ¿en qué momento nosotros ocuparíamos esas moradas que promete el Señor? Serían moradas espirituales o habitaciones espirituales que nunca ocuparíamos como iglesia. Por eso nosotros creemos que si nos vamos a encontrar con el Señor, no vamos a regresar en ese momento, sino que iremos y ocuparemos esas moradas durante todo el tiempo de la tribulación. En el momento de la tribulación, ¿dónde estará la iglesia? ¿Ocupando qué? Las moradas. Ahí estaremos, ocupando las moradas celestiales. El mandato de las Escrituras no es estar esperando señales. Es que hay iglesias y hermanos que se dedican a estar haciendo esas especulaciones horribles. Recuerdo que tristemente Armando Alduzzi ha caído en esa situación y ha dado hasta fechas supuestamente exactas donde va a venir eventos escatológicos futuros. Y resulta que ya le falló cantidad de veces. Y luego le corrige, ¿no? Y dice, no, bueno, es que no dije, sí dije el 3 de noviembre, ¿no? Pero no les dije de qué año. O sea, y se mete en problemas. La iglesia no está, hermanos, para buscar señales. La iglesia está para buscar al Señor. Eso es lo más importante. De eso nos tenemos que preocupar. Estar buscando señales, que si va a ser esto, este momento, que la pandemia, que tal. No, eso no nos debe de interesar. Nos tenemos que cuidar, tenemos que procurar, pero principalmente el mandato de la iglesia, el mandato hacia la iglesia es buscar al Señor más que señales. Ve a Colosenses 3, 1, 4. Y ve esta realidad, o sea, ve esto que está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. Colosenses 3, 1 al 4. Fíjate, si pues habéis resucitado en Cristo, pero por favor no interpretes esa expresión, si pues, como una probabilidad. Como decir, bueno, si supuestamente ustedes son cristianos, no, eso no es una probabilidad, la expresión habla de una realidad. Por tanto que ustedes son cristianos, por tanto que ustedes habéis resucitado con Cristo, ¿qué tienen que hacer? Buscar las cosas de ¿qué? De arriba. Ahora, señales en el cielo no, hermanos, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, tienes que buscar a Dios, tienes que buscar a Cristo, no estar buscando señales. Y lo enfatizo porque hay iglesias, hermanos, que el eje de su predicación
es eso, buscar señales. Me acuerdo que de tanta gente que se ha ido de esta iglesia, pero recuerdo que unos hermanitos amados se fueron porque decían, es que usted no está hablando de las señales. Y le voy a decir que el Papa Francisco es el anticristo, porque le voy a mandar una predicación de un pastor que sacó toda así, sacó la conclusión de que el anticristo es quién sabe qué tanto, y esa es la señal, y quién sabe qué tanto, y se fueron de la iglesia, porque yo no me preocupaba por la iglesia, porque no le advertía a la iglesia. Hermanos, mejor preocupémonos por nuestra santidad hoy, por obedecer al Señor hoy. Es una especulación, es gastarse. O sea, ¿qué te preocupas por el futuro si el presente, cómo está, no? Nuestra santidad. Por cuanto han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos que estar buscando ¿qué? A Cristo. Buscar otro tipo de cosas en la vida es pecar. Es que lo que estoy buscando es que me vaya mejor en la vida. Lo que estoy buscando no estoy diciendo que buscar una mejor plenitud de vida, terminar una carrera, terminar un proyecto, construir una casa, no sé, todo eso podríamos decir que es bueno. Pero si nuestra prioridad no es buscar a Cristo y nuestra prioridad de vida y lo que pasa en nuestra mente cuando despertamos, lo primero es mis hijos, mi casa, mi trabajo, el dinero, todo eso, estamos pecando porque no estamos buscando lo primero, lo esencial. Buscar las cosas de arriba. No, tu casa es de acá abajo, tu carrera es de aquí abajo. Todo es terrenal. Lo que tenemos que buscar, ¿qué es? A Cristo, al Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, ¿por qué? Pues porque ya murieron a todo eso. Si lo tienes bien, si no lo tienes, igual. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo. Tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, va a haber una manifestación, y esa manifestación, ¿cuándo va a ser? En el rapto. Entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, va a ser un acto eminente el rapto. No tenemos que estar buscando señales. No vamos a perder el tiempo en eso, hermanos. Mejor vamos a enfocarnos en vivir en santidad para la gloria de nuestro Señor. Eso sí es sumamente importante. Pero después del rapto, ¿cuál será el siguiente evento para la iglesia? Bueno, iremos a las moradas. Pero antes de ocupar las moradas, el juicio, ¿sí? Acuérdate una cosa, bien, Conchita, muy bien. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo va a terminar en un juicio. Los creyentes vamos a estar en el tribunal de Cristo, en el bemá de Cristo, en el bemá, a los teólogos le llaman así, el bemá de Cristo o el tribunal de Cristo. Los inconversos, ¿dónde van a estar? En el gran trono blanco para juicio, para destrucción. Mas sin embargo nosotros vamos a estar en el bemá de Cristo. Por favor, vea Romanos 14, 10, 12. Porque tú, fíjate, o sea, aquí la exhortación de Pablo es, ¿tú eres el juez? ¿Tú eres el que está para juzgar a tu hermano? Que si hicieron esto, que si hicieron aquello, que si me hicieron la caca, ahora que yo los voy a juzgar. ¿Tú eres realmente el juez? ¿Tú eres realmente el juez de los cristianos? Híjole, qué fuerte. Ahí tenemos que cuidarnos mucho de estar juzgando
incluso hasta la mala actitud de algunos hermanos. Nosotros no somos. Dicho sea de paso, lo que estamos es para que en el momento de que pequen en lo secreto y de decirle, hermano, estás pecando. A eso sí. Pero de ahí a emitir juicio, se van a ir al infierno. Uy, o sea, tú ya eres Dios, tú ya mandas al infierno a la gente y toda la cosa. No, hombre. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal ¿de qué? De Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de qué? De sí mismo. ¿Cuándo va a ser eso? El rapto nos llevará y antes de entrar a las moradas habrá ese juicio. Ahora, ese juicio, hermanos, no es para destrucción, no es ni siquiera para condenación. Porque fíjate que yo tenía la idea de que en el momento de que estuviera ahí, dice, qué regañada me va a poner el Señor. Qué regañada me va a poner. No, no va a ser para eso. Va a ser para dar reconocimiento, galardón en base a la obediencia que tuve aquí en la tierra. Obviamente a algunos les va a ir pero súper rayado, ¿no? Como dice el tigre Toño, se fue rayado ese hermano, mira nomás cómo se fue de galardones, ¿no? Y otros, cristianos también, pero inmaduros, que no obedecieron la palabra con esmero, ajá, recibirán menos galardones. Segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras que estaba aquí en la tierra, sea bueno o sea que malo. Entonces, después del rapto, de forma inmediata, porque ahí sí estamos viendo un orden así cronológico exacto, vamos a estar delante del bemá de Cristo, del tribunal de Cristo, para que nosotros podamos compadecer, no para juicio, no para condenación, no para severidad del Señor, sino para que nosotros recibamos conforme a lo que nosotros merecemos en base a la obediencia que tuvimos al Señor en esta tierra. El juicio a los creyentes entonces es un juicio donde Dios dará galardón, nuestro Señor Jesucristo, en base a la obediencia a su palabra. Primera a los Corintios 3:12, por favor, ve ahí. Y aquí hay una relación hermosa entre esta expresión que tanto dicen los cristianos, pero que pocos realmente entienden lo que dicen. Lleno del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ese hermano está lleno del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere estar lleno del Espíritu Santo? ¿Será que Lalo tiene más Espíritu Santo que nuestra hermana Flor? ¿O será que Flor tiene más Espíritu Santo que los de este lado? ¿O que estos de este lado son los más llenos y estos son los más vacíos? ¿O será que tú tienes el 80% del Espíritu Santo y Fer tiene el 100%? No, hermanos, el Espíritu Santo habita en la misma proporción porque es una persona. No se puede segmentar. No podemos dividir al Espíritu Santo en porcentajes. No. Ser lleno del Espíritu Santo no se refiere a tener más Espíritu Santo que otros. Ser lleno del Espíritu Santo es tener más palabra y obedecer más la palabra.
Y en base a eso, a ese porcentaje, Dios va a dar galardones. Tú estudiaste más y obedeciste más. Entonces, estos son tus galardones. Si son muchos, es en base a entender y aplicar. Y otros que son cristianos, que tienen el Espíritu Santo, pero que estudiaron menos y obedecieron menos, o estudiaron mucho, porque hay también ese tipo de hermanos que saben la Biblia, pero no, hombre, se saben griego, hebreo y hebreo y todas esas ondas, ¿no? Se las saben así, lo manejan, lenguas bíblicas, conjugaciones y quién sabe qué, y quién sabe qué tanto, y que la teología, y quién sabe qué tanto, pero no supieron amar a Dios y a su prójimo. Dice, esos recibirán menos. Pero ve la expresión, 1 Corintios 3:12. Sí. Miren, pregunta Samuel que recibirán, menos o nada, tú sí, tú no. Otros preguntan también, bueno, ¿qué se les va a dar? La realidad, hermanos, es que ya no sabemos. Hasta ahí llegamos. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento algunos edificaren, o sea, ¿el fundamento de qué? De lo que Cristo ha permitido a través de los apóstoles en la iglesia. O sea, ya está el fundamento, ya está la palabra, ya tienes la Biblia, aquí está. Sobre ese fundamento, algunos edificaren, esa es tu responsabilidad. ¿Y qué tienes que hacer? Dice, edificare oro, plata, piedras preciosas. Ajá. O sea, está hablando de buenas obras de obediencia que califica a Dios como cosas de gran valor, oro, plata, piedras preciosas. Pero otro grupo es madera, heno y hojarasca. Ajá. Yo te pregunto una cosa, cuando metes a fuego las pruebas, porque todas nuestras pruebas serán puestas a fuego. ¿Qué pasa cuando metes oro, plata y una piedra preciosa en el fuego? La depuras, la purificas, la haces más perfecta. Pero ¿qué pasa cuando metes madera, heno y hojarasca? ¿En qué se convierte? ¿En algo preciado? En nada. A mí me recuerda mucho Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Y esa expresión en el hebreo, vanidad, es humo. Viviste para humo, para tu casa, para tu coche, para tu negocio, para tu carrera. Todo eso, ¿sabes qué? Es humo. Uh-huh. Sí, exactamente. O sea, ¿qué tenemos que procurar? Obras para la gloria de Dios. Uh-huh. En Efesios 2:8 al 10 dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso no es un don de nosotros, porque no es algo de nosotros, la fe no es inherente a nosotros, fue un regalo que Dios nos dio, pero también nos dio obras predestinadas para que nosotros anduviéramos en ellas, que son obras de oro, plata, piedras, obedecer la palabra de Dios. Dice, pero si vives para cosas que simple y sencillamente son para este mundo, fíjate, o sea, esto está tremendo, o sea, que cuándo vendrá el rapto. No, ocúpate ahorita de ver, o sea, cómo está tu vida, si realmente estás viviendo para la eternidad, si tú cuando tomas una decisión dices, a ver, esto que voy a decidir hoy, ¿cómo impacta la eternidad? O nada más me va a resolver el asunto para hoy, o para mañana, o para que esté yo bien cachetón, bien comodito, en el tiempo que esté aquí en la vida. O sea, eso es importante. O sea, por ejemplo, las decisiones, ¿tomaste decisiones ayer? Sí, ¿no? Exacto, ok. Dice Piedad, nuestra hermana Piedad. Ayer tomé la decisión de venir temprano. Ahora, ¿por qué? Porque estás tomando una decisión que trasciende a la eternidad. Porque, hermano, se los vuelvo a decir, y se los vuelvo a decir, y se los vuelvo a decir.
el quedarte en tu casa, que bueno, no lo estoy juzgando porque sé que ahorita el asunto está complicado, pero el creer que es mucho más beneficioso para mí quedarme acostadito, calientito, hermanos, eso nada más es para esta tierra. Pero venir a congregarse junto con todos los que vamos a adorar al Señor por la eternidad es una decisión para la eternidad. Entonces, si vamos a estar tomando decisiones de madera, heno y hojarasca, ¿dónde se van a quedar? Pues se van a hacer volátiles. Mas, sin embargo, si nosotros procuramos obedecer a Dios, eso es oro, eso es plata, piedras preciosas. Eso, hermanos, va a ser, hermano, nuestro galardón. No, ¿qué tipo de galardón? ¿Qué premio? ¿Un diploma? ¿Un ángel va a llegar? No lo sabemos, no sabemos. Pero, sin embargo, sabemos que va a ser maravilloso. Olvídate de tu título o de tu diploma de 10 en la primaria, ¿no? Cuando te dieron. No, esto sí va a ser algo que nos va a eclipsar el corazón de gozo. Versículo 13, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea, cada uno cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué recompensa? Pues no sabemos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, fíjate, está diciendo, si bien ya te rayaste, porque ya sea que te den poco, pero ya eres salvo. O sea, no vas a estar en el tribunal, no vas a estar en el gran trono blanco. Eso ya es una ganancia. Estar delante de Cristo y ser salvo, ya date por bien servido. La vida eterna, ya date por bien servido. Es que, ¿qué me va a dar el Señor? O sea, si ya eres salvo, ¿no? Aunque así como por el fuego, dice. Después del rapto viene el tribunal de Cristo. Y después del tribunal de Cristo, ¿qué viene? A ver. Bueno, las moradas, estaremos ahí. Ajá. Pero ¿qué pasará en el cielo? ¿Qué va a pasar con la iglesia y su dueño, su cabeza? Las bodas del Cordero. Se realizarán las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Por favor, si van ahí. Apocalipsis 19:9. Y aquí es algo que tienes que ver y lo vamos a ver cuando estudiemos la tribulación, Dios mediante el próximo jueves. Pero desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19, hasta este punto, nunca es mencionada la iglesia en toda la tribulación y la gran tribulación. Nunca aparece ahí. Nunca es mencionada que la iglesia va a estar ahí. Pero hace su aparición aquí en Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda, de las bodas del Cordero, los que van a ser llamados. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, hermano, la consumación de la unión de Cristo con la iglesia será esa unión eterna a través de la figura de una boda. Ajá. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán ¿qué? Una sola ¿qué? Carne. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Moisés en el Génesis. Pero después, hermano, lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 19. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola ¿qué? Carne. Pero después lo dice Pablo en Efesios 5. Y lo vuelve a decir, pero ahí, hermano, agrega algo maravilloso. Dice, grande es este misterio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Qué misterio? O sea, ¿qué fue lo que no entendimos?
entendiendo que un misterio es algo que Dios en su soberanía decide ocultar, pero en su soberanía va a llegar el momento que decide descubrirlo, revelarlo, revelarlo. Y dice Pablo, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. El Señor se hará uno con su iglesia. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se case con ella. ¿Y cuándo va a ser eso? Primero nos rapta, el tribunal de Cristo, ocupamos las moradas y en el cielo se van a dar las bodas del Cordero. ¿Y cuándo serán las fiestas? Porque después de las fiestas, después de la boda, que bueno, era una costumbre judía que también es muy mexicana, que después de la boda, ¿qué hay? Fiesta. Y para los judíos, hermanos, una fiesta era tan larga, después de la boda, dependiendo de la riqueza de la familia. Había familias que tenían nada más para hacer una fiesta, la fiesta de un día. Había familias adineradas judías que después de la boda podían hacer la fiesta de una semana, de un mes o de un año. Imagínate, un año de fiesta porque se casaron. Pero resulta, hermanos, que aquí las fiestas van a durar 1000 años. Apocalipsis 20. El reino milenial de Cristo. En ese momento, hermanos, Cristo vendrá a celebrar con su esposa en la tierra, literalmente en 100 años, su presencia, su reino, junto con su esposa, la iglesia en esta tierra. En ese momento regresaremos. En ese momento regresaremos. Y las fiestas durarán 1000 años. Vaya que el esposo tiene recursos, ¿eh? Fíjate, 1000 años de fiesta, las fiestas del Cordero en el reino milenial. Obviamente el Señor tiene recursos para hacerlo por la eternidad, porque Él es el dueño de todo, de la plata y del oro. Esto, hermanos, como se los he dicho, puede ser controversial para algunos. Hay algunos que dicen, no, es que yo no creo que va a haber un rapto. O yo no creo que la iglesia va a encontrarse con el Señor Jesucristo en el cielo y va a ser llevada. No, lo que yo creo es de que se va a encontrar con el Señor Jesucristo, pero en ese mismo momento va a descender. Y ahí, hermanos, es como lo he explicado. O sea, puede haber 3 sillas de distintas doctrinas donde uno se tiene que sentar. Porque no puedes quedarte en el asunto, oye, ¿tú qué piensas acerca del rapto? Pues no sé, la verdad es que no me quiero meter en problemas. No, tú tienes que profundizar en eso, tienes que estudiar en eso y en base a lo que tú entiendas de la palabra de Dios, te tienes que sentar en una silla. Te voy a decir en esta cuestión mira, en relación al rapto y a la tribulación, o sea, en el momento de que va a pasar la tribulación, en relación al rapto hay 3 posiciones. Unos dicen que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. Eso se le llama pretribulacionista. Antes de la tribulación, la iglesia va a ser raptada. Esa es la posición que yo tengo, esa es la posición que tiene esta iglesia. Pero hay otros que dicen que la iglesia no va a ser raptada antes de la tribulación, sino que va a ser raptada en medio de la tribulación. Es más, cuando empiece la gran tribulación, a los 3 años y medio de la última semana de Daniel, en ese momento la iglesia va a ser raptada. Yo no comparto eso, porque el Señor nos libra de la ira venidera. Esa siempre así fue su promesa, que nunca nos iba a permitir ni siquiera pasar la mitad de la tribulación. Pero esa posición le llaman mesotribulacionista. Entonces, ¿dónde te sientas? ¿En la en la de en medio? O otros que dicen postribulacionista. ¿Qué quiere decir? Va a pasar la tribulación,
la iglesia va a pasar toda la tribulación y después de que se acabe la tribulación va a ser llevada a Cristo. Y después bajar, dice uno, bueno, si ya pasamos todo esto y si vamos a subir para bajar luego, entonces ¿para qué subimos? ¿No? Obviamente son razonamientos mucho más profundos en base a la palabra de Dios. Pero mira, hermano, quien dice que es que es en medio o que es después, normalmente son hermanos que tenemos una unidad en algo mucho más importante que eso. Esto es importante, pero esto no es esencial. Lo esencial, hermano, es que lo que compartimos con otras iglesias es de que ellos confiesan a Cristo como Dios. Eso sí es esencial. Lo esencial, hermano, es que la salvación es por gracia, no es por obras. Eso sí es esencial. Ahí, hermanos, tenemos que sentarnos, y todas las iglesias realmente reformadas, las iglesias de sana doctrina, están sentadas en la misma silla. La salvación es por gracia, no por obras. Y no nos vamos a sentar en la silla que dice la salvación es por gracia, pero necesitas obras. Ahí no nos vamos a sentar. Pero cuando uno, hermano, se sienta en estas sillas respecto a que si es antes de la tribulación, hay otros que dicen, no, es que el reino milenial no es literal, no son 1000 años literales. Nosotros creemos que son 1000 años literales. Y ahí, hermanos, hay muchas posiciones. Pero desafortunadamente, hermanos, también hay hermanos que no han entendido que esto no nos tiene que poner a pelear. No. Cuando tú, hermano, te pregunten, no te pongas a pelear, simple y sencillamente defiende tu posición. Mira, yo creo esto porque tuve un estudio, porque escudriñé, porque no me conformé con lo que enseñó Raimundo, sino todavía me clavé más y estuve estudiando y entendí que Israel no es la iglesia no es Israel. Entendí que todo la profecía de las 70 semanas de Daniel, entendí perfectamente eso, entendí el rapto, entendí la tribulación, la gran tribulación, entendí el reino milenial, entendí el juicio a los inconversos y entendí el estado eterno. Ya lo entendí, esa es mi cronología y esa es mi posición, hermano. No, es que no peleemos, simple y sencillamente esa es mi posición. Y así, hermanos, vas a encontrar a Sugel Michelén, que él no cree en esa cuestión del rapto. Conviviendo con Miguel Núñez, que es su súper amigo, que él dice que sí vamos a ser raptados antes de la tribulación. Miguel Núñez tiene la misma posición que nosotros. Y sin embargo dejaron de ser amigos. Seguramente cuando se ponen a ya platicar ese tipo de cuestiones ya se agarrarán sus buenos agarrones, pero nunca han dejado de ser amigos. Y ahí encontramos a John MacArthur, que tiene una posición totalmente distinta a su gran amigo que falleció hace algunos años, R.C. Sproul. Y R.C. Sproul, él decía, no, MacArthur, te equivocas. La iglesia no va a ser llevada al cielo, sino que va a encontrarse con Cristo y en ese momento va a descender. Y así lo puedes encontrar en su maravillosa Biblia que acaba de editar, de la Biblia de estudio de la Reforma, donde MacArthur no tiene ninguna participación. Pero si tú tomas la Biblia de MacArthur, tú te vas a dar cuenta que MacArthur dice, va a haber un rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Y lo aclaro y con esto termino, y no porque, hermano, la posición sea, porque yo estoy estudiando en un seminario que está avalado y respaldado por John MacArthur. No es por eso. Créeme, hermano, que mi convicción no es moldearme a la doctrina de un seminario, sino es moldearme a la doctrina de la Biblia. No es porque lo dice MacArthur, es porque es lo que he encontrado en la palabra de Dios. Entonces, lo que valoro sobremanera del seminario bíblico Palabra de Gracia es que me han enseñado a leer la palabra de Dios. Y cuando uno tiene una interpretación literal, gramatical e histórica de la palabra de Dios, eso es lo que puedes concluir. Cuando caes en situaciones de especular, decir, bueno, yo creo, ahí es donde ya. Y normalmente los que tienen posiciones de ese tipo es
o raras es porque dicen, se desprenden de la palabra de Dios y empiezan a decir, bueno, aquí yo creo. No, ya cuando ya sale esa expresión ya no. Pero confía mucho más de alguien que llega y te diga, mira, ve esto, analiza esto, lee aquí. ¿Qué contexto? ¿Leíste arriba? ¿Leíste abajo? ¿Cómo lo respaldas con otros pasajes? Históricamente ya lo investigaste y ya. Eso da un fundamento mucho más sólido de la enseñanza escatológica, la enseñanza de los tiempos futuros que seguramente llegarán y que algo, hermanos, definitivo es que independientemente de posiciones escatológicas distintas, todos estamos de acuerdo en una cosa: Cristo vuelve. Y así termina Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Todos estamos de acuerdo que Cristo va a regresar. ¿En qué momento? Es cuando y cómo. Ahí hay distintas posiciones, pero todos creemos que Cristo va a regresar. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos este estudio. Gracias, Señor, porque son temas importantes que debemos de entender, que, Señor, debemos de reconocer que ni siquiera una hora de estudio el domingo o el jueves que tuvimos, Señor, podríamos abundar o podríamos acercarnos aún más, Señor, en tanta riqueza que tienen estos pasajes, Señor, y estas enseñanzas. Pero Padre, confío, Señor, y confiamos de que tu Espíritu nos llevará a tener mucho más conocimiento y profundidad de esto. Llegar a los momentos donde predicaremos esto. Señor, viene Mateo 24 y 25 y vamos a hablar de estos temas. Señor, va a ser glorioso, Padre, pero te damos gracias porque estás preparando nuestros corazones para un mayor entendimiento de esos pasajes próximamente en esta predicación que nos estás permitiendo de Mateo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por la vida de mis hermanos. Te pedimos, Señor, bendición para este día, que podamos disfrutar de este domingo tuyo, Señor, y que podamos venir a este lugar para adorarte y exaltarte de una forma, Señor, hermosa, de una forma espiritual, de una forma respetuosa, Señor, sabiendo que tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y nos estamos viendo al ratito, 11 de la mañana. Comenzamos. Algo que quiero comentarles, hermanos, es de que probablemente estamos empezando 11:10, una cosa así, porque estamos haciendo ajustes para poder transmitir la alabanza. Una alabanza, estamos cantando una alabanza en vivo, pero queremos hacerlo de una mejor manera. Entonces, no estamos transmitiendo en este momento la alabanza, pero en cuanto termina la alabanza, como a las 11:10, estamos entrando ya en vivo con la predicación. Entonces, mis hermanos que están en línea, no se desesperen, no crean que no estamos entrando, que tenemos problemas técnicos, mucho menos que estamos siendo indiferentes, sino que queremos transmitir de una mejor manera la alabanza. Entonces, por ahorita no lo estamos haciendo, pero vamos a ver que se optimice el audio para poder hacerlo y puedan ustedes incluso estar desde las 11 de la mañana ahí en su casa, escuchando la alabanza y después la predicación que vamos a tener. Dios los bendiga, nos estamos viendo al rato.